no fue tan terrible, pero igual, ¿esto se puede poner en otro lado, toda esta parte? Tiene que iniciar la presentación. Abajo, en la izquierda, dice, ahí, apriete. Ahí. ¿Y Sí, esta parte se puede poner abajo? ¿qué parte? Puede Todo arrastrar esto. los videos, puede arrastrarlos, lo toma y lo arrastra hacia abajo. Un poquito más. ¿Resultó? Sí, casi. Ahí sí. Ya. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no es cierto? El día de hoy, después de la maratón del día miércoles pasado, hoy día vamos a hacer una clase bastante más acotada, más pequeña, ¿no es cierto? Porque realmente el tema es bastante menos que la vez anterior. Esta es una clase, ¿no es cierto?, que corresponde a la parte de la ginecología, ¿no es cierto?, de nuestra especialidad, que son las infecciones del aparato genital femenino. La clase antes se hacía bastante más extensa, pero hoy día vamos a hablar fundamentalmente de infecciones del aparato genital femenino que se dividen en dos grupos. Uno son las infecciones ginecológicas propiamente tales y las obstétricas. Y otro grupo que normalmente lo ponemos fuera de estas dos y que son las infecciones de transmisión sexual, pero que sí tienen que ver tanto con las infecciones ginecológicas, obviamente, y también eventualmente, ¿no es cierto?, con las infecciones obstétricas, ¿ya? Esto es como realmente las clasificamos de repente y hay diferentes clasificaciones, ¿no es cierto? Solamente es para que nos vayamos ubicando en de qué vamos a conversar. De las infecciones ginecológicas, ustedes pueden también clasificarlas, ¿no es cierto? Y para que se ubiquen desde el punto de vista topográfico, ¿no es cierto? Pueden tener infecciones, ¿no es cierto?, propiamente de la vulva, de la vagina, ¿no es cierto?, del cuello del útero propiamente tal, de las trompas y así sucesivamente, ¿no es cierto?, dependiendo del lugar a que se afecte. También por el agente etiológico, todos conocen lo que es una gonocosia, todos conocen lo que es una tricomona, ¿no es cierto?, que es una vaginosis bacteriana, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cada una de esas entidades producida por un agente etiológico particular y que va a significar, ¿no es cierto?, un comportamiento, ¿no es cierto?, de diagnóstico, ¿no es cierto?, clínico y terapéutico que ustedes van a tener que aprender. También por el tipo de lesiones que producen, acuérdense, ¿no es cierto?, que hay lesiones virales que dan lesiones características, ¿no es cierto?, háblese del condiloma, ¿no es cierto?, el molusco contagioso, etcétera, o de otro tipo de lesiones ulcerosas, ¿ya? Y también de flujos o alteraciones de los flujos blancos fundamentalmente. Y de la clínica del prurito, el ardor, el flujo, el dolor, etcétera, etcétera. Lo importante es que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que ustedes pueden agrupar el tipo de infección que afecta al aparato genital femenino de manera distinta, ¿ok? Esta clasificación es bastante antigua, pero es práctica, ¿ya? Las divide en infecciones bajas e infecciones altas. Y aquí ya hay un punto que yo quiero que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que las infecciones altas son desde el orificio cervical interno hacia arriba, o sea, comprometen desde el endometrio hacia las trompas, los ovarios, ¿no es cierto?, el peritoneo que recubre, ¿no es cierto?, etcétera. Desde el orificio cervical interno hacia abajo, es lo que nosotros llamamos infecciones bajas. De las infecciones altas, del orificio cervical interno hacia arriba, ¿no es cierto?, para poder que nos empecemos a entrar en materia. De las infecciones bajas, ¿no es cierto?, tienes infecciones de la vulva, etcétera. De este grupo destacan, ¿no es cierto?, las infecciones de la glándula de Bartolín o de Bartolino por su frecuencia, el síndrome de shock tóxico asociado, ¿no es cierto?, al uso del tampón. Yo no lo he visto nunca, pero evidentemente, ¿no es cierto?, está en la literatura. Las infecciones vaginales, ¿no es cierto?, que hay todo un tema, ¿no es cierto?, con respecto a las infecciones vaginales, que ustedes van a evaluar en otra clase, ¿ya? Tienen la cervicitis, ¿no es cierto?, que también la gonocosia y la clamidia trachomatis son
las que mandan en este tema. Y las infecciones altas, que son los procesos inflamatorios pélvicos, que es el tema de esta clase. La peritonitis gonocócica, que es una forma específica, ¿no es cierto?, de proceso inflamatorio pelviano. La actinomicosis pélvica, que también es lo mismo. Y la tuberculosis genital, que ya es un poquito más diferente, pero que rara vez la vemos en nuestra realidad. ¿Ok? Rara vez. Las complicaciones sépticas secundarias a los procedimientos. Acuérdense que nosotros hacemos procedimientos por vía vaginal, qué sé yo, la histerometría, ¿no es cierto?, el legrado, la inserción de dispositivos, etcétera, ¿no es cierto? Pueden complicarse, ¿no es cierto?, con alguna cosa séptica secundaria. Las infecciones de la herida operatoria también son tema, la fasciitis necrotizante y el absceso o flegmones de la cúpula después de lo que es la histerectomía, y las infecciones de la mama. ¿Ok? Pero lo que yo en esta clase, ¿no es cierto?, vamos a hacer pie es lo que se llama, ¿no es cierto?, la enfermedad inflamatoria pelviana. Tiene como sinónimo, antes se decía el proceso inflamatorio pelviano, ¿no es cierto?, el pelvic en inglés, ¿no es cierto?, la anexitis, la piosalpis, la salpingitis, el absceso tubovárico, que es como la guinda del cuento, ¿no es cierto?, como la parte más significativa y más grave, ¿no es cierto?, de la enfermedad inflamatoria pelviana, etc. Pero referirse, ¿no es cierto?, de esta manera a esta patología es enfermedad inflamatoria pélvica, o ustedes lo pueden llamar, ¿no es cierto?, aquí lo van a escuchar como PIP, proceso inflamatorio pélvico. ¿Ok? ¿Qué es la enfermedad inflamatoria pélvica? Antes que nada, ustedes tienen que ver acá en este monito, ¿no es cierto?, en que tienen el útero, aquí, el orificio cervical interno, el orificio cervical externo, la vagina, evidentemente, y el cuello, ¿no es cierto?, el ostium de las trompas, ¿no es cierto?, el ovario, ¿de acuerdo? El aparato genital, en su parte alta, puede ser colonizado, ¿no es cierto?, en situaciones patológicas por gérmenes que no le son propios, ¿de acuerdo? Se supone que desde la cavidad endometrial hacia arriba, las trompas, etcétera, es aséptico, no debiera tener bacterias, ¿de acuerdo? Ahora, en determinadas situaciones, cuando los mecanismos de defensa, ¿no es cierto?, son sobrepasados, ¿no es cierto?, por lo que vamos a ir contando de a poco, pueden ascender a través de la vía canalicular, o sea, a través de acá, ¿no es cierto?, del cuello, el endometrio, la cavidad endometrial, ¿no es cierto?, a través de las trompas, y llegar incluso al peritoneo, al ovario, y a lo que rodea, ¿no es cierto?, esto, formando lo que se llama la enfermedad inflamatoria pélvica. Por lo tanto, es una enfermedad frecuente. ¿Por qué? Porque sucede, ¿no es cierto?, que se da en un contexto bien particular, en el cual abundan las enfermedades de transmisión sexual. Se supone que puede afectar al 1,7 o al 1,6% de todas las mujeres, ¿ya? Pero es una entidad que requiere y que se ve frecuentemente en la maternidad, se ve muy frecuentemente, nos enfrentamos, y tiene una cosa insidiosa de presentación, ¿no es cierto?, y una cosa bastante significativa también. Es causa, chiquillos, es causa la enfermedad inflamatoria pélvica de dolor pélvico crónico a futuro, si no se trata bien, es causa de infertilidad a futuro, si no se trata bien, y además de embarazo ectópico, ¿no es cierto?, por las consecuencias estructurales, ¿no es cierto?, particularmente sobre las trompas. Así que hay que estar atentos, ¿no es cierto?, a saber de qué se trata este tema, para que podamos, ¿no es cierto?, usted interiorizarse también cuando se enfrente con algún paciente de este tipo, ¿ya? Por definición, la enfermedad inflamatoria pélvica es la infección aguda inespecífica de las estructuras que conforman el tracto genital superior de la mujer. Es inespecífica en sentido, ¿no es cierto?, de que es la afectación, ¿no es cierto?, bacteriológica fundamentalmente por bacterias, ¿no es cierto?, que en un primer momento son preponderantemente un tipo para luego pasar a otro tipo, ¿no es cierto?, fundamentalmente lo que son los anaerobios, gram negativos y gram positivos, ¿ya? Pero la infección aguda vamos a ir de a poco deshilachando este tema. La infección aguda inespecífica de las estructuras que conforman el tracto genital superior de la mujer. Si ustedes entienden eso, lo primero que tiene que haber
es que la infección, ¿no es cierto?, y las bacterias suban a través del cuello, ¿no es cierto?, hacia la cavidad endometrial. ¿Qué es lo que produce eso? Evidentemente una endometritis. Posteriormente se va a afectar la trompa, va a producir una salpingitis, ¿no es cierto?, y va a seguir a producir una oforitis en el caso de que se comprometa el ovario, o un absceso formado dentro de la cavidad peritoneal en la parte pélvica, ¿no es cierto?, que se llama absceso tubovárico, y si ese se rompe por cualquier situación, va a producir una pelviperitonitis con un compromiso significativo de la vida del paciente. Así que hay que tener cuidado también. Esto puede ser tan suave, tan fácil de enfocar como una endometritis y tan grave, ¿no es cierto?, como una sepsis, ¿no es cierto?, con muerte del paciente. Así que hay que saberlo. Siempre es secundario a una infección genital baja. Muy rara vez puede haber, pero secundario a una infección genital baja, ascendente a través del cuello, por un compromiso del cuello primero, y de ahí sube hacia la parte superior a través del monito que ya les he mostrado. ¿De acuerdo? No se relaciona con una causa obstétrica ni quirúrgica. ¿De acuerdo? Eso se puede llamar de otra manera. La prevalencia es de 600.000 a 1 millón de casos anuales en Estados Unidos, ¿no es cierto? Se diagnostican el 2 al 5% de las mujeres, pero del centro de enfermedades de transmisión sexual. Si tomamos una globalidad del tema, una globalidad de cada 100 mujeres, aproximadamente entre el 1,5 y el 2% va a ser un cuadro de esto. La causa más común de infertilidad y embarazo ectópico. Ojo, es la causa más común de infertilidad y de embarazo ectópico. ¿Ok? Ahí tienen ustedes otro esquema, ¿no es cierto?, por el cual la vía ascendente, canalicular, ¿no es cierto?, desde el cuello las bacterias suben, colonizan la cavidad endometrial, pasan a través del ostium, llegan a la trompa, ¿no es cierto?, y posteriormente hacia la cavidad peritoneal. En la trompa, ¿no es cierto?, que es lo que realmente nos interesa y es como el tema, aquí se produce daño a nivel del epitelio, ¿no es cierto?, el epitelio cilíndrico de la trompa, ¿no es cierto?, que tiene fimbria, ¿no es cierto?, y va a producir daño en el epitelio y de ahí va a producir cambios, ¿no es cierto?, a nivel ya subseroso y después, ¿no es cierto?, prácticamente en la serosa que recubre la trompa, ¿ya? Y después va a producir el absceso. Por lo tanto, podría llegar hasta acá o podría salir inmediatamente para acá, ¿ya? Eso dependiendo del... Hay otras vías de diseminación del proceso, ¿no es cierto?, que las bacterias lleguen. Por otro lado, son raras, son difíciles de demostrar, ¿no es cierto?, y generalmente están asociadas a procesos, ¿no es cierto?, traumáticos sobre la cavidad, por ejemplo, el legrado, qué sé yo, y que por vía linfática pueden llegar a través de los parametrios, ¿no es cierto?, hacia las trompas. Los parametrios, acordarse, ¿no es cierto?, que están sujetando el cuello acá. Sigo. El PIB, ¿no es cierto?, se divide. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite varias cosas. Uno, localizar en qué etapa de la enfermedad está, o sea, está comprometida solamente la cavidad, endometritis, que es el PIB tipo 1, está el PIB tipo 2, ¿no es cierto?, en que ya hay una salpingitis, por lo tanto hay endometritis y salpingitis. No podemos aceptar, digamos, la situación tal que digamos que hay salpingitis sin haber previamente endometritis en forma anterior, ¿ya? Y después viene el PIB tipo 3, que consiste, ¿no es cierto?, en la formación de un absceso tubovárico, ¿no es cierto?, al lado, en la trompa, ¿no es cierto?, el ovario, peritoneo, epiplón, etcétera, todo ahí formando, ¿no es cierto?, y rodeando de tal forma esa parte que forme dentro de esto una cavidad llena de pus, y conservar, digamos, y el PIB tipo 4, que es el absceso que se rompió, ¿ok? Cuando se rompe el absceso, ¿no es cierto?, se produce el vaciamiento directo del pus a toda la cavidad abdominal y evidentemente es una peritonitis, ¿no es cierto?, que va a poner en vida a la paciente. Cuando el PIB es tipo 1, endometritis, el objetivo del tratamiento, el objetivo de su enfoque es tratar la infección y controlar. En una etapa 2, ¿no es cierto?, cuando hay un PIB tipo 2, en que hay compromiso de la trompa, ¿no es cierto?, es tratar y conservar, ojalá, la fertilidad. Cuando hay un absceso tubovárico, es tratar de conservar la integridad de la función hormonal, los ovarios, ¿ok?
¿Por qué? Porque el daño tubario es tan significativo que prácticamente, ¿no es cierto?, las trompas ya no van a servir. Y la posibilidad de quedar con daño a posteriori es muy alta. Y en el PIB tipo 4 es preservar la vida del paciente. Es una paciente que ha de operarse en forma rápida, inmediata, ¿no es cierto?, y tratar de alguna manera, ¿no es cierto?, de hacer un buen aseo quirúrgico dentro de la cavidad y retirar lo que esté no adecuado. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona, para que una dama, ¿no es cierto?, haga una enfermedad inflamatoria pélvica? Recordemos que esto es fundamentalmente una enfermedad de mujeres jóvenes. ¿Ok? Y cuando ustedes les planteen la posibilidad de que una paciente de edad tenga un proceso inflamatorio pélvico, siempre pónganse bien en duda con respecto a eso, ¿ok? Las neoplasias sí son tema en ese grupo etario. Es de la paciente joven, y mientras más joven, más riesgo. Son enfermedades de transmisión sexual. Aquí tienen ustedes los factores de riesgo entre la infección de transmisión sexual con factores de riesgo y la enfermedad inflamatoria pélvica, y ustedes se van a dar cuenta que las dos listas son más o menos casi lo mismo. En edad menores de 25 años, la enfermedad de transmisión sexual es frecuente. En edad joven de la primera relación sexual, cuando no se usan métodos de barrera, ¿no es cierto?, que la protegen. Cuando hay nuevo pareja o múltiples parejas sintomáticas, cuando hay anticonceptivos orales, ¿no es cierto?, fundamentalmente por el no uso de barrera, ¿no es cierto?, y la ectopía cervical, que pretende cambiar, ¿no es cierto?, un poco las características de la parte baja del cuello, ¿no es cierto?, y que permite el ascenso hacia el canal endocervical. ¿Ok? Doctor, ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Toda la que quiera, hija, dígame. Fuerte sí, porque te escucho re mal. Ay, perdón, ¿ahí sí mejor? Sí, dale. Cuando dice edad joven en la primera relación sexual, ¿cuál es el punto de corte para eso? Con respecto a, o sea, ahí es difícil, digamos, de establecer. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido, ¿no es cierto?, como para poder responderte un poco, digamos, porque realmente eso no me lo sé. La primera relación sexual es una situación, digamos, bastante individual y particular. Ahora, la idea, ¿no es cierto?, es que nosotros hemos tenido abscesos tubáricos en niñitas de 12 años y hemos tenido que operarla. ¿Me entiendes tú? Entonces, realmente la pregunta es no sé si te digo algo, o sea, las cosas se ven en la gente más joven, cada vez más joven, no sé si me entiendes, ¿ya? ¿Ok? Pero que yo te diga, ¿no es cierto?, cuál es el punto de corte, no sé. Lo que sí tenemos claro es que después de los 26 años, la enfermedad de transmisión sexual, la enfermedad inflamatoria pélvica tiende a ser menos frecuente, ¿ya? ¿Ok? Ok, Pero, gracias, doctor. ya, sigamos un poco. La enfermedad inflamatoria pelviana tiene como factor de riesgo lo mismo, adolescentes sexualmente activas de menos de 20 años, ¿no es cierto?, en que su frecuencia es mucho más que en las mayores de 20 años, pero así y todo, sí es frecuente en todo el grupo que está en edad fértil, en definitiva. Cuando hay un episodio previo de enfermedad previa, de EPIP previo, ¿de acuerdo? O sea, siempre ustedes tienen que acordarse, ustedes están en quinto año, acuérdense que la mayoría de cualquier enfermedad, ¿no es cierto?, se va a repetir mucho más frecuente cuando ya las has tenido antes. ¿Ah? Nueva o múltiples parejas sexuales, lo mismo, actividad sexual durante la menstruación, se supondría, ¿no es cierto?, de que el cuello estaría un poquitito más permeable, que las bacterias ascenderían desde la vagina, ¿no es cierto?, a través de este sangrado menstrual, mucho más fácil a través de esto, ¿no es cierto?, que las características del endometrio, ¿no es cierto?, y del cuello lo permitirían de mejor forma que estas bacterias patológicas causaran daño. La presencia de flujo vaginal, la vaginosis bacteriana, que es otro tema, ¿no es cierto? La Gardnerella vaginalis, ¿no es cierto?, que está tan ahí, ¿no es cierto?, como partícipe, ¿no es cierto?, de la génesis de lo que son las vaginosis bacterianas. El dispositivo intrauterino, que es todo un tema, y lo vamos a discutir más adelante, ¿ya?
La instrumentación uterina. ¿Qué es lo que es la instrumentación? Es lo que yo hago, ¿no es cierto?, en determinadas circunstancias como método diagnóstico, terapéutico, ¿no es cierto?, para invadir de alguna u otra manera la cavidad uterina. Terminación del embarazo, por ejemplo, acordarse que tenemos dos formas de hacerlo. Uno es a través, ¿no es cierto?, del lameo, que lo van a aprender después, ¿no es cierto?, o del legrado uterino, ¿no es cierto?, la inserción del DIU, en que se asocia, ¿no es cierto?, con una, digamos, infección pélvica dentro de las últimas 3 semanas, desde entre las 3 a 4 semanas después de la inserción del dispositivo. Chiquillos, no se queden con la percepción de que el dispositivo es un factor de riesgo significativo para la enfermedad inflamatoria pélvica, solamente en los momentos de la inserción y del retiro, ¿ok? Y en esos plazos, no más allá. La histerosalpingografía, recuerden, ¿no es cierto?, que consiste en instilar dentro de la cavidad, ¿no es cierto?, un medio contraste y tomar una radiografía de eso. Es un proceso de fertilización, los procedimientos de fertilización in vitro, ¿no es cierto?, y la histerometría, que es medir la cavidad. Se mete un fierrito a través del cuello y se mide, ¿no es cierto?, la cavidad uterina completa. ¿Ya? Ya. Acordarse de lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, que es una enfermedad polimicrobiana, segundo, que afecta a la gente joven, 3, y que puede dejar como secuela cosas muy significativas para las mujeres. ¿Ok? ¿Qué es lo que es la clínica del PIC? ¿Cómo se presenta una paciente? Es una paciente joven, ¿no es cierto?, que consulta generalmente por una sensación de pesadez en la parte baja del abdomen, en la región pélvica, un dolor abdominal bajo, generalmente para los dos lados, ¿no es cierto?, bilateral, no tiene signos peritoneales, podría tenerlos, ¿no es cierto?, no tiene signos peritoneales, ¿no es cierto?, pero es un dolor pesado, bajo, ¿no es cierto?, que se mantiene a través del tiempo, ¿ya? Esa es una de las causas importantes. Usted la examina, ¿no es cierto?, y hay un flujo vaginal anormal. Hay uno que se llama una leucorrea o una vaginosis bacteriana. Hay cambios en el flujo blanco, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que la vagina la vagina normalmente es húmeda, ¿no es cierto? Pero los cambios del flujo blanco son los que nos interesa, ¿no es cierto?, evaluar en este tipo de paciente. Una leucorrea lechosa, ¿no es cierto?, formando, ¿no es cierto?, burbujas, ¿ok? O un cuello, ¿no es cierto?, que se ve en el cuello, en el orificio cervical del cuello, en el cuello propiamente tal, pus, ¿no es cierto?, en el cuello, ¿ok? Sangramiento uterino anormal, puede haber sangramiento, ¿no es cierto?, por compromiso endometrial, ¿no es cierto?, o por la misma cervicitis, ¿no es cierto?, por la inflamación. A veces se presenta también con dolor para hacer pipí, disuria, ¿no es cierto?, o dispareunia de inicio reciente. La dispareunia, para que todos se acuerden, es el dolor de la penetración durante la relación sexual. Ya puede ser una dispareunia, ¿no es cierto?, que es al inicio de la penetración o bien al fondo, ¿ok? Náuseas y vómitos, ¿no es cierto? Siempre cuando a un cuadro infeccioso abdominal se les presente con náuseas y vómitos, siempre pongan pie y piensen, ¿no es cierto?, que puede haber un compromiso peritoneal. El peritoneo, el estímulo peritoneal, ¿no es cierto?, puede causar, y generalmente es una de las cosas que uno se orienta, a las náuseas y a los vómitos. Fiebre, puede haber fiebre, puede que no, ¿no es cierto? Y sensibilidad en el cuadrante superior derecho de la perihepatitis, que es la perihepatitis, que es en el 5% de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica. Duele acá arriba, en el hipocondrio, arriba, al lado derecho, ¿no es cierto?, por un compromiso perihepático, ¿no es cierto?, que forma incluso de repente adherencias entre la cápsula de Grinson y la parte inferior, ¿no es cierto?, la base inferior del diafragma, como cuerdas tensas, así, ¿no es cierto? Y eso es por infección, fundamentalmente causada por el gonococo y la clamidia trachomatis, ya que ascienden a través de las goteras parietocólicas hacia arriba, ¿de acuerdo? Cuando hay infección inflamatoria pélvica, ¿ya? Y duele ahí, ¿ok? Eso tiene un nombre, se llama síndrome de Hughes-Curtis. Ya, sigamos. Entonces, seguimos con la clínica. Para nosotros poder hacer el diagnóstico y fundamentar nuestra calidad diagnóstica, nos basamos en lo que se llama los criterios de Hager, que son los criterios mayores y menores, ¿no es cierto? Acuérdense siempre de los criterios mayores. Es una paciente que consulta por un dolor abdominal, ¿de acuerdo? Y tiene sensibilidad abdominal
en la guatita, ¿no es cierto? Nosotros presionamos su abdomen, cargamos suavemente, ¿no es cierto? Y eso le da una sensibilidad abdominal, sensible. La sensibilidad difiere de lo que es el dolor, en que la sensibilidad es dolor provocado, ¿ok? La sensibilidad abdominal con o sin Bloomberg, ¿no es cierto? Y la sensibilidad anexial al tacto vaginal. En posición ginecológica, hacemos un examen del cuello, hacemos un examen vaginal, retiramos el espéculo posteriormente, hacemos un tacto bimanual. Ponemos la mano izquierda con 2 dedos, ¿no es cierto?, dentro de la vagina y con la mano derecha tocamos el útero. Tocar el cuello y movilizar el cuello en sentido lateral, no tanto anteproductorio, pero lateral, le va a provocar a una paciente que tenga una salpingitis, porque está inflamada la trompa, pega al útero, de un dolor bastante significativo. Y la sensibilidad a la movilización del cuello. Ahí están las 3 cosas. Si ustedes toman sensibilidad al tacto vaginal y a la movilidad, van a tener más o menos. Con eso ustedes ya tienen una buena percepción, ¿no es cierto?, de que lo más probable que ustedes tengan ahí es una enfermedad inflamatoria pélvica. Y criterios menores que son si hay fiebre, si hay leucocitosis, es un examen, ¿no es cierto? Si hay una ecografía que muestra un complejo inflamatorio, obviamente eso ya es más significativo. Si hay pus en la culosíntesis de la laparoscopía, prácticamente eso no lo hacemos. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra capacidad diagnóstica clínica, absolutamente clínica, es a través de lo que la paciente me relata y además de la evaluación, ¿no es cierto?, tanto abdominal como el examen ginecológico. ¿Ok? Y ahora viene el asunto. ¿Qué es lo que causa la enfermedad inflamatoria pélvica? Siempre, no siempre, pero casi siempre, ¿no es cierto?, van a ver acá una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ok? Casi siempre. ¿De acuerdo? Rara vez va a haber otra cosa, ¿no es cierto? En esos casos está la clamidia trachomatis, ¿no es cierto?, y la Neisseria gonorrea. Ustedes tienen que acordarse que la Neisseria gonorrea, ¿no es cierto?, no es que no existe cualquier cantidad, aún chiquillos, la Neisseria gonorrea tiene predilección, ¿no es cierto?, por el epitelio que recubre el cuello del útero, que no lo recubre, sino que es de la cavidad del endocervix, ¿no es cierto? Le gustan los epitelios cilíndricos, ¿ok? A la Neisseria gonorrea le encantan los epitelios cilíndricos y es capaz de quedarse ahí un tiempo. Y la clamidia trachomatis lo mismo, ¿no es cierto? Le gustan los epitelios cilíndricos del cuello. Ambas producen cervicitis, ¿no es cierto? Acuérdense que en el varón la Neisseria gonorrea produce fundamentalmente uretritis, en las mujeres también, ¿no es cierto? Y también en la Neisseria gonorrea se asociaba con el compromiso de la glándula de Bartolini, ¿ok? Entonces, un primer momento existiría, ¿no es cierto?, la contaminación, ¿no es cierto?, a través de, ¿no es cierto?, de la clamidia y de la gonorrea, ¿no es cierto?, sobre el cuello. Esto produciría una disminución, ¿no es cierto?, básica de los mecanismos de defensa, ¿no es cierto?, y la ascensión posteriormente de estos mismos bacterias a través de la cavidad endometrial y hacia las trompas, ¿no es cierto? Llegaría al epitelio de las trompas, ¿no es cierto? También un epitelio cilíndrico, ¿no es cierto?, pero ya pluriestratificado, ¿no es cierto?, y que va a comprometer, ¿no es cierto?, la parte vascular, cambiando, ¿no es cierto?, los pH de reducción a ese nivel, ¿no es cierto?, y posteriormente va a acordarse que la clamidia y la Neisseria son anaeróbicos, ¿de acuerdo? Cuando esto va a hacer, y por estos cambios propios, ¿no es cierto?, va a llevar a que el ambiente donde se están desarrollando la Neisseria y la clamidia cambie, asciendan a través de esta misma parte, ¿no es cierto?, los anaerobios, y son los que en definitiva, ya sea gram negativos o gram positivos, van a colonizar el tema y van a en etapa última, ¿no es cierto?, llegar y vamos a hacer lo que nosotros vamos a encontrar, ¿ok? Que son fundamentalmente el Bacteroides fragilis, ¿no es cierto?, que de frágil no tiene nada, ¿no es cierto?, que son, qué sé yo, el estreptococo y el peptoestreptococo, ¿no es cierto?, como anaerobio, ¿no es cierto?, y que van a causar problemas significativos. ¿Ya? Rara vez se encuentra la Gardnerella vaginalis en una enfermedad inflamatoria pélvica, pero podría encontrarse, al igual que otros, como la Escherichia coli, ¿no es cierto?, y el hemófilo. ¿Ok? El actinomyces, ¿no es cierto?, es particularmente
La actinomicosis pélvica es una infección también, ¿no es cierto?, que ya sea por un actinomisis israelí generalmente, ¿no es cierto?, y que puede producir también compromiso, digamos, inflamatorio, pero un poquito más específico, ¿ok? Es más específico con respecto a las características. Es de larga data, ¿no es cierto?, y puede llevar a formación de nódulos, ¿no es cierto?, y compromiso estructural de la trompa o del útero. Los Mycobacterium tuberculosis, ¿no es cierto? La tuberculosis, ustedes saben que la tuberculosis, yo realmente la última vez que vimos una paciente con una tuberculosis genital fue hace como 2 años atrás, que era una paciente que venía de afuera, no era de este país, ¿no es cierto? Y yo es la única que he visto en 30 años. Así que no he visto más esto. Obviamente la tuberculosis es por vía hematógena de un foco pulmonar previo, ¿no es cierto? Y que se diseminó hacia la parte ginecológica. Citomegalovirus también es tema, ¿ya? Acordarse, ¿no es cierto? Este es un esquema que es, que es antiguo, pero que nos dice, ¿no es cierto?, que desde la vagina, ¿no es cierto?, puede haber una flora mixta endógena, gonococo, la clamidia, ¿no es cierto?, que afecta a las trompas, se produce infiltración leucocitaria, alteración del potencial de óxido-reducción a nivel de la trompa, y en ese entonces la cantidad de oxígeno, ¿no es cierto?, que necesitan las bacterias se ve disminuida, y por lo tanto empieza a haber lo que llegan, ¿no es cierto?, los anaerobios, y los anaerobios producen de todo, ¿ya? Esos son malos de frentón, ¿ok? Los anaerobios. Por lo tanto, siempre acordarse, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿no es cierto?, primero que nada, el gonococo y la clamidia, y tenemos nuestros gram negativos, gram positivos que pueden ascender junto con los anaerobios en el último tiempo, en la última etapa. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a hacer un tratamiento, tienen que acordarse de tratar todo, no pueden tratar solamente los anaerobios. El diagnóstico diferencial de una enfermedad inflamatoria pélvica son con el embarazo ectópico, que es todo un tema, ¿no es cierto? También se presenta con dolor abajo, ¿no es cierto? También hay alteraciones de los flujos ya más rojos y blancos, ¿no es cierto? Aquí, obviamente, ¿no es cierto?, ustedes rápidamente pueden darse cuenta de un embarazo ectópico por la presencia de una gonadotrofina positiva, ¿no es cierto? La apendicitis aguda sí es tema, y esto sí es más frecuente que tengamos, ¿no es cierto?, que estar dilucidando entre una y la otra, ¿no es cierto?, y a veces, ¿no es cierto?, operando nosotros apendicitis que le corresponden a los cirujanos, o los cirujanos operando a nuestras pacientes, ¿no es cierto?, por absceso. La ruptura de un quiste ovárico se ve también. La endometriosis, que es tema, ¿no es cierto? Acuérdense que la endometriosis es la presencia de endometrio en lugares en que no debe haber, ¿no es cierto? Fundamentalmente en el peritoneo pélvico y las trompas, en el ovario, endometrioma, infecciones urinarias, cálculos renales, una torsión anexial se ve mucho, muy frecuente, la torsión anexial, ¿no es cierto? La inflamación del colon, el colon irritable, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Dolores de origen ya más abdominal. Esto es lo mismo. Y consideraciones diagnósticas. El diagnóstico clínico es difícil e impreciso. Ya con la pura clínica, yo en el 65% de los casos me voy a dar cuenta realmente que hay una enfermedad inflamatoria pélvica. Por lo tanto, hay un gran porcentaje de inflamaciones, ¿no es cierto? Y fundamentalmente de las trompas que no van a ser diagnosticadas y que van a debutar a través de los años con otra complicación, como ser el dolor pélvico, el embarazo ectópico o la infertilidad. Y la infertilidad sí es tema porque acuérdense ustedes que quedamos de acuerdo en que esto era una enfermedad propiamente de la gente más joven. La clínica es poco sensible y poco específica. El diagnóstico clínico en una paciente sintomática tiene un valor predictivo de un 65% comparado con la laparoscopía, que es de un 90%. El gold estándar para el diagnóstico es la laparoscopía, pero nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, a nuestra disposición la posibilidad de hacerla en forma seriada y siempre. Rara vez lo hacemos. Debiéramos, pero no lo hacemos. Criterios definitivos, ¿no es cierto? La laparoscopía, el día del 15% de las laparotomías de la laparoscopía que uno dice que está todo bien, tienen un cultivo positivo en la muestra de la trompa cuando se hace el lavado.
En histopatología, ¿no es cierto?, pueden haber una endometritis en la biopsia, se puede tomar una biopsia endometrial, ¿no es cierto?, y los leucocitos están aumentados, ¿no es cierto?, polimorfonucleares fundamentalmente, y también haber una inflamación histopatológica de ese endometrio. La eco transvaginal es fundamental. Nosotros, a todas las mujeres que tienen, ¿no es cierto?, dolor pélvico, obviamente después le pedimos, ¿no es cierto?, una ecografía en la cual, aparte de todas las otras alteraciones, ¿no es cierto?, de origen ginecológico que podemos encontrar, ¿no es cierto?, nos sirve para ver si realmente hay fluido en las trompas. En las trompas no se ven en la ecografía normal. Si una paciente no le veo las trompas, significa que están normales. Pero si yo se las veo y las diferencio porque hay líquido dentro de la trompa, tengo que empezar a sospechar que eso puede ser una inflamación. ¿De acuerdo? O un hidrosalpin, o sea que contenga líquido puro. Puedo encontrar también lo que se llama el complejo tubo ovárico, que es este absceso, el complejo tubo ovárico, trompa, ovario, y el complejo propiamente tal, formando, ¿no es cierto?, el ato o absceso. La presencia de una masa anexial tiene un 81% de sensibilidad para un PIB, lógico, si es como decir ya, y una especificidad del 78%. Claro, el 81% porque a lo mejor me puedo estar equivocando, ¿no es cierto?, y decir que es un PIB, y no es un PIB, sino que es un quiste folicular, por ejemplo, o un quiste funcional, ¿no es cierto?, o un endometrioma o alguna otra cosa. ¿Ok? La resonancia prácticamente no la hacemos. Podríamos, nos serviría como método de diagnóstico, pero la ecografía, realmente nosotros tenemos mucha experiencia, ¿no es cierto?, todos los ginecólogos en evaluar, sobre todo la gente de hospital, ¿no es cierto?, y realmente es difícil que se le pase, ¿ok? En laboratorio hay leucocitosis, ¿no es cierto?, sobre 10.000 es poco, pero es lo que le exigimos, una PCR elevada que me sirve no tanto para el diagnóstico, sino que para controlar mi tratamiento médico, o quirúrgico. Un gram endocervical, como decíamos, de más de 30 polimorfos nucleares por campo se correlaciona bien con infección por clamidia y gonococo, el cultivo endocervical. Realmente, y la laparoscopía, y siempre usar una gonadotrofina de regla para descartar todo lo que tiene que ver con el embarazo. ¿De acuerdo? El embarazo, siempre tener en cuenta gente, ¿no es cierto?, de que nosotros estamos viendo gente joven, y que se pueden, digamos, estar con un embarazo, ¿ya? Sigamos. El tratamiento. Muchos son tratados no hospitalizados. Yo diría que la gran mayoría son tratados no hospitalizados, ¿de acuerdo? Un PIB tipo 1, un PIB tipo 2, ustedes pueden hacer un tratamiento, digamos, de vía oral, ¿no es cierto?, y poder controlar a su paciente a las 48, 72 horas para saber realmente cómo le está yendo, ¿ok? Entonces, el tratamiento, hay un grupo, un gran porcentaje, que van a ser tratados ambulatoriamente. Criterios de hospitalización. Una emergencia quirúrgica que no puede excluirse, como es una apendicitis, lógico, si yo tengo mis dudas, ¿no es cierto?, con respecto a mi diagnóstico, la voy a hospitalizar hasta aclarar el tema. La presencia de un absceso tubovárico se hospitaliza, ¿ok? El absceso tubovárico se hospitaliza. La paciente embarazada. Ustedes dirán, ¿cómo puede, si es por vía ascendente, ¿no es cierto?, llegar bicho a la trompa cuando hay todo un concepto dentro del embarazo, dentro de la cavidad, ¿no es cierto?, que impediría de una u otra manera el paso hacia las trompas. Eso hasta la semana 12. Antes de la semana 12 podría haber, ¿no es cierto?, paso a través de la cavidad, ¿de acuerdo? Porque todavía el embarazo no ha llenado completamente la cavidad. Paciente inmunodeficiente, discutible, yo creo que eso es bien discutible, ¿no es cierto? Antes se hospitalizaban todos, más que nada era por miedo, ahora como que le hemos perdido bastante el miedo al VIH. La enfermedad severa, náuseas, vómitos, dificultan el tratamiento de los no hospitalizados, evidentemente para ofrecerle a los pacientes otra alternativa. Pacientes incapaces de seguir o tolerar los regímenes de no hospitalizados y falla a la respuesta al tratamiento ambulatorio, ¿ok? Ya, esto son lo mismo, ¿no es cierto?, que lo que vamos a ver después. Por lo tanto, me lo voy a saltar. Tratamiento de consideraciones previas. La clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea son los principales microorganismos, por lo tanto, deben ser tratados.
no se ha estimado adecuadamente el rol de la vaginosis bacteriana, ¿no es cierto? La vaginosis bacteriana causada fundamentalmente por la Gardnerella, el Mobiluncus, ¿no es cierto?, altera todo el ambiente vaginal, ¿ok? Se ha visto que un porcentaje importante de mujeres, como aproximadamente el 17%, si ustedes toman 100 mujeres al azar, de cualquier lugar, el 16 al 17% de esas mujeres van a tener vaginosis bacteriana y van a andar viviendo tranquilamente sin que eso les signifique demasiado problema, ¿ok? Y el número de enfermedad inflamatoria pélvica es poco. Por lo tanto, el rol que cumple la vaginosis bacteriana en la enfermedad inflamatoria pélvica, si no es discutible, por lo menos decir que no. La clamidia trachomatis es prevalente en el adolescente y en la mujer joven, ¿ya? Y es la que está siendo más significativa actualmente. Ustedes acordarán que la clamidia trachomatis es un bicho fundamentalmente de reproducción intracelular. Se mete en el cuello, se mete en la célula cuboidea, ¿no es cierto?, que está ahí, del epitelio del cuello, y ahí se reproduce. Por lo tanto, entre la contaminación y que empiece la clínica pueden pasar meses. La resistencia aumentada de los gonococos a los antibióticos hay que tenerlo en cuenta actualmente. El gonococo, la penicilina, sobre todo en los gonococos, ¿no es cierto?, que vienen del sudeste asiático, no son tan buena idea, ¿ok? Incluso el ciprofloxacino tiene una resistencia, el gonococo, tiene una resistencia al ciprofloxacino que bordea como, no es más del 70% la sensibilidad. Esquemas antibióticos ambulatorios, ¿no es cierto? Yo les dije que nosotros podíamos tratar esta enfermedad, que es una infección de la parte alta ginecológica, de gente joven, que se manifiesta por dolor, que clínicamente tiene una sensibilidad diagnóstica de un 65% solamente por la clínica, ¿no es cierto? Yo la puedo tratar ambulatoriamente. Y si ustedes están en la sospecha de que tienen una paciente que tiene una enfermedad inflamatoria pélvica, y ustedes dicen, esta señora tiene una enfermedad inflamatoria, no lo piensen dos veces, trátenla, ¿ok? Aunque se equivoquen, trátenla, ¿de acuerdo? Porque eso le es mucho más beneficioso, ¿no es cierto?, que tener la consecuencia, ¿no es cierto?, de una mala reparación, que es el dolor, vuelvo a intentar, el embarazo ectópico y la infertilidad sobre todo. ¿Qué es lo que usamos actualmente? Usamos ceftriaxona 250 miligramos, la ceftriaxona o cefalosporina, ¿no es cierto?, de tercera generación, buena, igual que la cefotaxima, una cefalosporina de tercera generación. Ustedes se van a interiorizar, digamos, a través del tiempo, no le tengan miedo, con el uso de los antibióticos, ¿no es cierto?, que sean los ideales, y no solamente eso, sino que con los que dispongan, ¿de acuerdo?, para tratar a sus pacientes, ¿de acuerdo? Y se usa por una dosis única, intramuscular. Entonces ustedes están en la consulta, ¿no es cierto?, ahí en el policlínico de abajo, y le dicen a la matrona o al auxiliar, póngale ceftriaxona 250 miligramos intramuscular en dosis única por una vez. ¿Con eso qué es lo que estoy matando? El gonococo, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, y obviamente también algunos gram negativos y positivos también, ¿de acuerdo? La doxiciclina se usa en 100 miligramos oral cada 12 horas por 14 días. Esquema ambulatorio, ¿de acuerdo? ¿Qué estoy tratando ahí? La clamidia trachomatis. Y posteriormente hay que dar algo para los anaerobios. ¿Cuál es el antibiótico, digamos, ideal para los anaerobios en forma ambulatoria? El metronidazol. Y en general no hay no ha causado mucha resistencia, así que estamos bastante bien. Es un antibiótico maravilloso, ¿no es cierto?, que tiene muy buen efecto. El metronidazol oral, 500 miligramos cada 12 horas, también por 14 días. Pero obviamente, si su tratamiento va bien, hay cese del dolor, la fiebre baja, ¿no es cierto?, y ustedes ven que su paciente está mejor, continúan con el tratamiento adelante y lo controlan, ¿no es cierto?, en 14 días con ecografía, qué sé yo, ¿de acuerdo? Pero la idea, ¿no es cierto?, es que deben cumplir con el tratamiento completo. ¿Ok? Acordarse que el gonococo es muy sensible al antibiótico y basta con una sola dosis. Ese es el esquema ambulatorio. El esquema antibiótico, cuando está, dígame, hospitalizado,
¿no es cierto? Hay varios esquemas dependiendo de la posibilidad en antibiótico que ustedes dispongan, ¿ok? Nosotros fundamentalmente, y en casi todas partes igual, no es que sea nosotros, sino que en todas partes, ¿no es cierto?, es igual, la cefalosporina asociada al metronidazol y a la doxiciclina, ¿no es cierto? El esquema 1 que usamos es la clindamicina, ¿no es cierto?, rico para la fundamental de la clindamicina, ¿no es cierto?, es un muy buen antibiótico, ¿no es cierto?, para los anaerobios, en dosis cada 8 horas endovenoso, y la gentamicina, que ya es un poquito más complicado, pero también se puede usar para asociarlo con la clindamicina, ¿ok? Acordarse de las problemáticas que puede tener el uso prolongado de la gentamicina. El esquema 2, ¿no es cierto?, también es la ceftriaxona, ¿no es cierto?, que es una cefalosporina, en 1 gramo día endovenoso, todo por tiempo prolongado, y el metronidazol también cada 8 horas vía endovenosa, ¿ok? Eso asociado o no a doxiciclina, ¿ok? ¿Estamos claros? Eso es lo que hay que usar. Con eso son generalmente los 2 esquemas que tenemos, ¿no es cierto?, y cubre bastante el ambiente, ¿no es cierto?, bacteriológico que tiene la enfermedad. Así que andamos bastante bien con los antibióticos y las pacientes suelen mejorar bastante. Nuestro problema es otro, ¿ok? Aquí tienen ustedes que la mejoría clínica significa un mejor estado general, ¿no es cierto? Disminución del dolor y la sensibilidad de la guatita, ¿no es cierto? Disminución de la sensibilidad uterina, ¿no es cierto?, al examen ginecológico. Si no hay mejoría clínica, plantear otra posibilidad diagnóstica, ¿no es cierto?, me estoy equivocando, no es un PIB, no es una enfermedad inflamatoria, es otra cosa, es una diverticulitis, ¿no es cierto?, es una enfermedad diverticular, o es una apendicitis, o la intervención quirúrgica en caso que sea necesario. El tratamiento ambulatorio a las 72 horas debe estar mejor. Consideraciones por tratamiento: secuelas a largo plazo, ¿no es cierto?, recurrencia de la enfermedad, dolor pélvico crónico, embarazo ectópico e infertilidad, y síndrome de Fitchett-Curtis, que es lo que yo les decía, ¿no es cierto?, de la perihepatitis, ¿ya? Y riesgo de infertilidad tubaria, ¿no es cierto?, con un episodio de PIB, el 8% estamos con infertilidad ya, con 2 episodios, ¿no es cierto?, el 20%, y con 3 episodios el 40%. Acordarse que esto es tan malo para la estructura de la trompa, que es lo que pretendemos proteger, y que realmente la hace pedazo, ¿ya? Entonces, nos cuesta después que ésta asuma la función que tiene que hacer, ¿ya? Y aquí, debajo de esto, decía que es básico evaluar a la pareja, ¿ya? Todo eso es la enfermedad inflamatoria pélvica, pero eso que ustedes vieron y que yo les dije, ¿no es cierto?, es la parte, ¿no es cierto?, que afecta a las trompas. Posteriormente se puede formar lo que se llama el absceso tubovárico, que es la consecuencia posterior y del tema, ¿no es cierto? Se ve así como esto, no sé si ustedes ven algo aquí hay, estos está un separador, ¿no es cierto?, acá, aquí se ve una pelota, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el absceso que se está formando. No es un buen monito. Es el aumento de volumen inflamatorio como una masa. Realmente masa no es un buen tema, es un tumor inflamatorio que afecta a la trompa, al ovario y además los tejidos que están adyacentes. Se le llama también complejo tubo-ovárico o absceso tubo-ovárico ovato. Generalmente es la complicación de la enfermedad pélvica inflamatoria, es lo máximo de la enfermedad pélvica inflamatoria, y es potencialmente mortal, ¿de acuerdo? Y es potencialmente mortal porque, déjame poner esto acá, ya, porque puede romperse, ¿no es cierto?, y causar peritonitis, ¿ya? Sigamos. Epidemiología, no todos los abscesos tubováricos se asocian con enfermedad inflamatoria pélvica. O sea, ¿pueden haber absceso tubovárico secundario a una apendicitis? Sí. ¿Pueden haber absceso tubovárico secundario a una enfermedad articular? Sí. ¿Pueden haber un absceso tubovárico de otro origen? Sí. Pero en general, ¿no es cierto?, la mayoría de las veces tiene que ver con la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿ok? Es la consecuencia más significativa, ¿no es cierto?, de la enfermedad inflamatoria pélvica. 1/3 de los casos se hospitalizan por enfermedad inflamatoria y tienen un ato. O sea, en general ahora la mayoría de las pacientes que están hospitalizadas es por ato, no es por enfermedad inflamatoria pélvica. Nosotros en general tratamos de que esto se haga
a través de un tratamiento ambulatorio. En los últimos tiempos la hospitalización por PIP disminuye, pero han aumentado significativamente por este tumor, ¿no es cierto?, que se asocia en la parte pélvica, que es la consecuencia de la enfermedad. La edad es entre los 15 y los 45, edad fértil, ¿no es cierto? Por lo tanto, una de las cosas siempre tratar de proteger la fertilidad. Mismos factores de riesgo para PIP, y el uso del DIU y el VIH está absolutamente pasado de moda. Acordarse que el dispositivo intrauterino se asocia con un riesgo de infección, ¿no es cierto?, en la inserción y en el retiro, no después, ¿ok? Y en las 3 a 4 semanas después de eso. Patogenia no ginecológico, lo que dijimos ya, consecuencia de otros procesos, sobre todo de origen abdominal, y ginecológico, ¿no es cierto?, que es la infección ascendente, inflamación, daño del endotelio tubario, ¿no es cierto?, lo mismo, las células secundarias y ciliadas, se rompe el endotelio tubario, se rompe el peritoneo que recubre la trompa, edema, obstrucción tubaria infundibular, se forma isquemia, necrosis, llegan los anaerobios, se forma pus, pío, salpin, ato. ¿Por qué se forma el ato? Porque sucede que al estar ahí, esta formación de pus e inflamación, todo lo que hay en el abdomen trata de localizarlo de una u otra manera, de aislarlo. ¿Y lo aísla cómo? El peritoneo, ¿no es cierto? El epiplón, qué sé yo, e incluso a veces se pega el útero ahí y se forma detrás del fondo de saco posterior, ¿no es cierto? Todo hay un tema y es bastante complicado, sobre todo en la parte quirúrgica, operarlo. Cualquier cosa inflamatoria que ustedes traten de operar dentro del abdomen va a significar una cosa, digamos, un poquito estresante para el cirujano. ¿Ah? Ya no es fácil. Microbiología. Entonces, es lo mismo que la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no es cierto? Y rara vez encontramos, ¿no es cierto?, la presencia del gonococo o de la clamidia trachomatis. Nunca más allá de unos poco porcentaje, ¿no es cierto?, va a hacerse presente en un cultivo de ese absceso. ¿Ah? En el 4% no pasa más allá de eso. Excepcionalmente, ¿no es cierto?, pueden encontrarse cándidas. Las cándidas, ¿no es cierto?, son las micosis, ¿no es cierto?, que ustedes saben, ¿no es cierto? No, la cándida no es una enfermedad de transmisión sexual. Pasteurella, salmonella, neumonio, el mycobacterium, ¿no es cierto?, tuberculosis, y el actinomyces, ¿no es cierto?, que es como bien diferente, ¿no es cierto?, la génesis del tema, pero lo ponemos acá también y podrían encontrarse algunas actinomicosis, ¿no es cierto? El ureaplasma también falta aquí, el ureaplasma uralítico también puede ser encontrado. Clínica y diagnóstico. Igual que el PIP, ¿no es cierto? Ruptura, abdomen agudo y sepsis, entonces toda la clínica de una peritonitis, ¿no es cierto? Sepsis, shock séptico, ¿no es cierto? Y eventualmente alguna paciente que fallezca de este tema. Raro es. Evaluación, examen físico completo, ¿no es cierto? Es lo mismo que lo otro, que la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no es cierto? Van a encontrar, sí, al examen ginecológico muy significativa, ¿no es cierto?, la movilidad del cuello y la masa pélvica, el tumor pélvico palpable, ¿no es cierto?, en el tacto bimanual. El laboratorio, lo mismo, ¿no es cierto? Y no olvidarse de la gonadotrofina coriónica. La imagenología, la ecografía, fundamental, el cuero con dudas, ¿no es cierto?, el TAC y la resonancia magnética nos permiten de alguna manera sí diferenciar si eso es de origen apendicular o de alguna parte del intestino. ¿Ok? Así que siempre tenerlo presente, ¿no es cierto?, en la ecografía. Si no es suficiente la ecografía, ¿no es cierto?, porque a veces sí nos quedan dudas, recurrir, ¿no es cierto?, al TAC o a la resonancia magnética. ¿Ya? Ahí tienen ustedes una foto, es muy bonita esta foto. ¿A dónde está la flecha? Aquí. Esto que está acá es un absceso, es pus. Si ustedes ven, aquí está bien delimitado, y esto que está acá vendría siendo como el útero aparentemente, y esto es la trompa. Fíjense en la trompa, ¿no es cierto?, que está aquí con una cosita como un austra ahí, ¿no es cierto? Aquí tiene otra cosita que se va para adentro, qué sé yo. Eso hace que yo diga a ustedes, ¿no es cierto?, que es la trompa. La trompa no es un tubo recto, sino que tiene estas cositas que se ven de esta manera. ¿Ok? La trompa no tiene contenido líquido normalmente, por lo tanto, si hay contenido líquido,
no homogéneo, como en este caso, no homogéneo, lo más probable que es pus. Si ustedes acá, con el mismo transductor que es esta que está acá, transductor del ecógrafo, lo mueven así, lo tocan, le va a doler evidentemente a la paciente, pero esta cosa se va a movilizar, para lado y lado, ¿ok? Entonces se van a dar cuenta inmediatamente que eso es un líquido no homogéneo dentro de la trompa, que se moviliza de un lado a lado, y eso significa que lo más probable es que eso sea pus. El diagnóstico de diferencial, con todas esas cosas que tienen ahí, ¿ok? Y el tratamiento médico o quirúrgico, ¿de acuerdo? El absceso tubovárico no es, ¿no es cierto? Sí es causa de hospitalización, ¿no es cierto? Pero no es indicación de tratamiento quirúrgico inmediato e incluso puede ser tratado con éxito en un 70% de los casos en el tratamiento médico, y eso es el uso de antibióticos que ya hemos hecho hincapié anteriormente. En una paciente hemodinámicamente estable, ¿no es cierto?, que no tiene signos de ruptura y que el absceso sea menor de 9 centímetros. Recientemente se ha postulado que el absceso ha de ser menor de 8 centímetros. ¿De acuerdo? En la mujer premenopáusica es de tratamiento médico, en la mujer premenopáusica, repito, siempre ustedes sospechen en una mujer posmenopáusica que consulta por un absceso tubovárico, la posibilidad de que eso no sea de origen ginecológico y que sea o intestinal o de otra causa o también asociado a una neoplasia, ¿ok? No se fíen de eso. Y el tratamiento quirúrgico, hay distintas alternativas, ¿no es cierto?, desde mínimamente invasivos, ¿no es cierto?, en los cuales puede uno, a través ya sea de una punción guiada, ¿no es cierto?, por ecografía, a hacer vaciar, ¿no es cierto?, el absceso y ser exitoso en el tema. Eso se hace, ¿ya? Y en cirugía abierta, ¿no es cierto?, en cirugía que puede ser abierta, ¿no es cierto?, por una laparotomía que se llama laparotomía, o por una laparoscopía a través de la técnica laparoscópica, ¿no es cierto?, a través del ombligo y de unos accesos, ¿no es cierto?, alternativos. La relación entre el tamaño del absceso y el pronóstico. Si el absceso es muy grande, eso es de indicación quirúrgica, tiene valor pronóstico. Si es mayor de 9 centímetros, la posibilidad de que yo no esté bien con mi tratamiento médico es muy alta, ¿de acuerdo? La probabilidad quirúrgica sube al 60%, no me va a resultar probablemente el tratamiento médico. Y si es menor de 9 centímetros, la probabilidad quirúrgica baja significativamente. Actualmente, ustedes digan, ¿no es cierto?, entre 8 y 9 centímetros, ¿de acuerdo? Porque hemos bajado un poquito el tamaño con respecto al pronóstico. Y también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto?, de que si yo estoy tratando un absceso tubovárico con tratamiento médico, voy a tener que tratarlo por lo menos por 14 días, y eso significa, ¿no es cierto?, una estadía significativa intrahospitalaria, y los pacientes tampoco están muy de acuerdo en eso. Indicaciones quirúrgicas, ¿no es cierto?, inmediata. A ustedes tienen un absceso tubovárico y este se rompió, tiene periperitonitis. En la ecografía ustedes lo demuestran, ¿no es cierto?, por la presencia de líquido libre dentro de la cavidad. Líquido en el fondo del saco posterior, líquido libre, dentro de la cavidad, ¿okay?, asociado al cuadro clínico, obviamente. ¿Estamos claros? Porque ustedes pueden encontrar líquido libre dentro de la cavidad, ¿no es cierto?, en un grupo importante de mujeres que no tienen ningún problema. Abscesos grandes, mayores de 9 centímetros, son de indicación quirúrgica, ¿ok? Eso no va a mejorar con y de indicación inmediata. Y diferiría según su evolución. Si hay sospecha de ruptura, lo que se da en un 15%, ustedes van a tener que operar. Si hay falla la respuesta al tratamiento médico, lo mismo. Nueva aparición de persistencia o fiebre, o sea, falla, de nuevo, lo mismo. Aumento del dolor, ¿no es cierto?, aumento del tamaño y aumento de la PCR y leucocitosis, signos de sepsis. En general, nosotros vemos los abscesos tubováricos, les iniciamos tratamiento médico, se hospitalizan 48 horas, 72 horas, vamos, reevaluamos con ecografía y encontramos igual. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí es hacer, ¿no es cierto?, una laparotomía, pero hacer un tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Déjame ver qué tengo acá. Ah, y si es bilateral, ¿de acuerdo? Cuando el absceso es bilateral es de indicación quirúrgica, ¿de acuerdo? Ahí la cosa también es así. Sigamos.
Tratamiento antibiótico similar a la enfermedad pélvica, ¿no es cierto? Como dijimos, hincapié en la cobertura de los anaerobios. No se les olvide tratar el anaerobio. El metronidazol es bueno, sí es bueno, es un muy buen antibiótico. Y hay muy poca gente que es alérgica al problema. Similar respuesta se obtiene con esquemas que presentan clindamicina, metronidazol y cefoxitina. Ante sospecha microbiológica derivada de colon recto, usar ertapenem, cosa que yo nunca he usado. ¿Ok? Sigamos. Duración del tratamiento con microbiología habitual, 14 días. ¿No es cierto? Continuarán con el antibiótico y el absceso se haya resuelto. A veces, ¿no es cierto?, requieren tratamientos prolongados. Generalmente esto se cumple muy poco. Se cumple muy poco. ¿Ok? Condiciones especiales, actinomicosis, ¿no es cierto? La actinomicosis yo lo he visto poco, muy poco, igual que la tuberculosis, pero la actinomicosis es una enfermedad inflamatoria, ¿no es cierto?, causada fundamentalmente por el actinomyces israelí, que llega, ¿no es cierto?, generalmente por vía linfática, ¿no es cierto?, a los parametrios, por lo tanto produce una parametritis, ¿no es cierto?, y también compromete las trompas formando nódulos, ¿no es cierto?, y deformando las estructuras. Entonces requiere mucho tiempo. Y sí es sensible a los antibióticos, pero requiere dosis grandes. El problema de la actinomicosis, ¿no es cierto?, es que puede incluso formar muchas adherencias, ¿no es cierto?, incluso entre las mismas estructuras abdominales y realmente ser bastante complicado. ¿Ok? Ahí abajo decía tuberculosis por si acá, aquí cuando no se ve. Técnicas quirúrgicas, drenaje mínimamente invasivo, como ya les había dicho, se puede hacer un vaciamiento a través de una aguja, se puede hacer una culdocentesis que se llama, ¿no es cierto?, de ir por detrás y drenar un absceso que esté en el fondo del saco posterior. Puede hacerse un drenaje por vía transvaginal como una colpotomía, abrir y poner un drenaje con una goma, una drenaje de una gomita, ¿no es cierto?, ahí. Una cirugía laparoscópica, ¿no es cierto?, que es el gold standard, que es lo ideal, ¿no es cierto?, que requiere práctica, ¿no es cierto?, y la cirugía abierta que también requiere práctica. Siempre yo les vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, cuando ustedes tienen este tipo de cirugías inflamatorias, no solamente la apendicitis, esta cosa, y la otra de terrible, ¿no es cierto?, es el, ¿cómo se llama?, en el colon, ¿no es cierto?, y si son cosas significativas, ¿no es cierto?, porque realmente se ve todo inflamado, no se distinguen bien las estructuras nobles, etc., y eso hace que nos equivoquemos y podamos complicar las técnicas quirúrgicas. Finalidad quirúrgica, confirmar que es un ato, ¿no es cierto? Yo lo veo directamente en la forma quirúrgica, por ejemplo, por la laparoscopía, eliminar la cavidad del absceso, sacar el pus. Ustedes donde haya pus tienen que sacarlo. Líquidos y tejidos inflamatorios, sacar. Tejido inflamatorio, fuera. Tanto sea posible. En otra época, ¿no es cierto?, la cirugía era tradicionalmente, cualquier mujer que tenía un ato se le hacía una histerectomía y se le sacaban los dos ovarios y las dos trompas. O sea, la dejaban, como dicen vulgarmente. ¿Ya? Entonces sacaban la salpingoforectomía bilateral, ¿no es cierto?, y tradicionalmente se le hacía una histerectomía, se sacaba el útero y las trompas y los ovarios. Realmente era una mutilación demasiado. Ya realmente eso no se hace ahora, solamente se trata de preservar por lo menos la parte hormonal de la paciente, pero las trompas en general con un ato, por lo menos la trompa afectada del lado que esté afectado, realmente ya está perdida. Entonces la idea, ¿no es cierto?, es que tratemos de sacar el máximo de tejido que podamos hacerlo, ¿no es cierto?, sin causar daño, y que eso reponga a la paciente, ¿no es cierto?, una curación más efectiva que lo otro. Cuando se hacía la histerectomía y la salpingoforectomía, claro, no quedaba nada, y por lo tanto, evidentemente las pacientes andaban muy bien, pero toda la consecuencia posterior nadie la evaluaba. Hay que lavar copiosamente como cualquier proceso infeccioso, ¿no es cierto? Cualquier proceso que contiene pus se lava el abdomen con muchos litros de agua, y el cultivo de aerobios y anaerobios, ojalá lo puedan realizar. Actualmente se puede hacer la anexectomía uniobilateral, ¿no es cierto?, dependiendo del compromiso. Si las dos trompas están comprometidas, ¿no es cierto?, esto puede ser sujeto a discusión, ¿no es cierto?, para sacar las dos trompas.
si ustedes le preguntan a la gente de infertilidad, no le va a gustar tener un hidrosalping, ¿no es cierto?, como consecuencia posterior, ¿no es cierto?, porque incluso le va a echar a perder la parte de sus procedimientos de fertilización. Herida sucia, ¿no es cierto?, a veces no se cierra la herida, sino que se deja abierta, ¿no es cierto?, para que cierre por segunda intención, o a veces también drenaje. El hato eliminar, ¿no es cierto?, el hato, ¿qué hacer, ¿no es cierto?, antes de la presencia de un absceso tubovárico y que haya otra cosa? Por ejemplo, si hay un dispositivo con un hato, eliminar una vez iniciado el tratamiento antibiótico, lo hacemos, ¿de acuerdo? Le sacamos el dispositivo, ¿ok? ¿Por qué se lo sacamos? Se lo sacamos, ¿ok? Ahora, se supone, ¿no es cierto?, que una paciente que ha tenido una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no es cierto?, ya 4 años con el dispositivo, ¿por qué ahora vino a hacer un absceso tubovárico o una enfermedad inflamatoria? Entonces, no hay nada que demuestre, ¿no es cierto?, que el dispositivo está participando activamente en la génesis, como alguien decía antes, que las bacterias subían a través de las guías del dispositivo, o sea, por el acuerdo, ustedes saben que el dispositivo, la T, trae unas guías, ¿no es cierto?, que nosotros podemos, para poder retirarlo después, ¿no es cierto?, decían que se subía por ahí, sobre todo durante los periodos, durante las menstruaciones. Hasta la fecha no hay evidencia que retirar el dispositivo disminuya las complicaciones del hato. No hay ninguna evidencia que diga que va a mejorar más o menos, digamos, si le saco o no le saco el dispositivo, ni que mejore la evolución del tratamiento antibiótico. Considerar la presencia de la actinomicin. Generalmente la actinomicin, ¿no es cierto?, se presenta en aquellos pacientes que usan dispositivos intrauterinos, ¿no es cierto? Pero no está indicado ni que trate la actinomicin, porque la actinomicin puede ser una bacteria, ¿no es cierto?, que está en la vagina en forma, digamos, sea normal y que no causa problemas, ¿no es cierto? La actinomicin va a causar problemas siempre y cuando haya un daño en alguna parte de los epitelios, sobre todo endocervical o endometrial. En la mujer posmenopáusica, ¿no es cierto?, siempre, ¿no es cierto?, un hato en una mujer posmenopáusica, por la pucha que cuesta, ¿no es cierto?, creer que sea un hato, ¿ok?, que sea un absceso tubovárico. Más uno dice, esta señora tiene un cáncer, esta señora tiene una enfermedad diverticular, ¿no es cierto?, o etcétera. En la mujer embarazada se trata igual y hay que tratar de evitar, ¿no es cierto?, teratogenia sobre el bebé. Diagnóstico, cuando ustedes hacen una laparoscopía, los diagnósticos de falso positivo para enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no es cierto? Se hizo una laparoscopía pensando en que era una enfermedad inflamatoria pélvica y el 24% no era nada, sino que era una apendicitis. Ahí ustedes con esto ven, ¿no es cierto?, que la sensibilidad clínica del diagnóstico no es lo que se cumple. La endometriosis también es tema, ¿no es cierto? El cuerpo lúteo hemorrágico, ¿no es cierto? El cuerpo lúteo hemorrágico se sangra dentro del cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Y a veces se derrama todo ese contenido fuera del cuerpo lúteo propiamente tal. El embarazo tubario, que es siempre pensar en ginecología, en obstetricia, ¿no es cierto? Aquí todo el mundo piensa siempre en un tubario, siempre hay que pensar en cualquier cosa que venga, en la mujer fértil en un tubario, tumor en un ectópico, tumor ovárico, ¿no es cierto? Y otros en un 15%, ¿ok? Lo importante es que se den cuenta que a pesar de que mi gold standard es la laparoscopía, yo voy a tener un porcentaje importante de falsos positivos. Y eso es todo, ¿ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, acordarse siempre, ¿no es cierto?, esto de la infección, de la enfermedad inflamatoria pélvica y del absceso tubovárico es tema. No es algo que ustedes deben olvidar. No, por favor, no lo olviden. Siempre se van a enfrentar en alguna etapa, ya sea ahora, porque, bueno, ahora no creo, están en 5º año, digamos, y no van a ir al hospital. Pero cuando sean internos o como médicos, ¿no es cierto?, se van a enfrentar con una realidad de esta. Por lo tanto, recordar, ¿no es cierto?, que existe la infección genital del aparato femenino, la enfermedad inflamatoria pélvica y el absceso tubovárico, que es una infección que si se trata bien a tiempo, no va a causar problemas futuros, que es de la gente joven, que tiene tratamiento médico, que tiene tratamiento quirúrgico eventualmente, que es necesario, ¿no es cierto?, ante la duda de su diagnóstico, iniciar tratamiento médico igual. ¿Ok? Entonces siempre ustedes tenerlo pendiente a través del tiempo.
Me parece que ese es el tema de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, o con respecto al desastre de la semana pasada, también no tienen alguna pregunta. Hola Doc, yo tengo una pregunta. Espérate, más fuerte que no te escucho. ¿Sí? ¿Ahora se escucha mejor? Sí, dime. ¿Sí? Tenía Sí, una ¿quién pregunta habla? sobre ¿Quién es? la... ¿Quién es? Javier. Javier, Javier, ya, dale. sí. Tenía una pregunta sobre la endometritis que sea en el puerperio. Esa en ese caso no sería un PIP, ¿cierto? Es que lo que pasa es que la endometritis puerperal, ustedes tienen endometritis, esta es una endometritis causada, ¿no es cierto?, fundamentalmente por una enfermedad de transmisión sexual. ¿Estamos claros? Sí. Sí. La otra endometritis no. O sea, acordarse que durante el trabajo de parto, ustedes tienen la evaluación sistemática, ¿no es cierto?, de su progresión durante el trabajo de parto. Ustedes hacen especuloscopía, hacen tactos vaginales, tienen el parto, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la contaminación, ¿no es cierto?, la endometritis puerperal es fundamentalmente, ¿no es cierto?, por gram negativo, o sea, no es algo que tiene que ver, ¿ya? Sí es significativa, es poco frecuente, ¿ah? Ojo, la endometritis postparto no es como antes, no es como en otras épocas. Nosotros actualmente el parto tratamos de limitar, ¿no es cierto?, el número de tactos vaginales, que es el tema para que esto no nos suceda. No hay todas esas preparaciones previas que se hacían antes, el lavado y cuestiones, que eso lo único que hacía era aumentar más el tema, ¿ok? Y en general la endometritis es poco frecuente. Se usan antibióticos también como quimioprofilaxis durante el parto en algunas partes, no en todas partes, porque tampoco está bien demostrado de que el uso de antibiótico profilaxis disminuya el riesgo de endometritis. Pero la endometritis en general para nosotros es baja, ¿ya? Pero es otra génesis de otro problema, ¿ya? Muchas gracias. Y tenía Ya. otra pregunta también sobre si es que el esquema antibiótico de la de la PIP, en el caso de las embarazadas, se tiene que cambiar por algún riesgo teratogénico. O sea, si es Claro, que se usa el mismo eso es esquema. lo que te digo y lo que dijimos al final, o sea, Sí. los esquemas en general, ¿no es cierto?, se asocian con cefalosporina, que no deberíamos tener tanto problema, ¿no es cierto?, y el metronidazol también es discutible, es de clase C, ¿ok? Por lo tanto, no hay estudios, ¿no es cierto?, que digan a ciencia cierta si el metronidazol lo podemos usar por lo menos en las primeras 12 semanas, ¿ok? Que es cuando generalmente tenemos un problema, ¿me entiendes tú? Así que sí, se nos presenta un problema, ¿ok? Ya, Así que pero hay en que la tener cuidado práctica, con eso. en la práctica igual se usaría ese esquema. Se usaría el esquema igual. Ya, muchas gracias. Sí. ¿Qué otra duda? ¿Aló? Yo tengo... Ah, Díganme. ¿Quién va? dale primero. Ok. Tengo dos dudas. La primera es en el ¿Quién habla? esquema Jesús Camacho. Ya, dime. En el esquema ambulatorio se da la ceftriaxona y la doxiciclina juntas, o sea, una de las dos. Sí, tú empieza en forma, es que lo que pasa es que la cefalosporina tú la das por una vez nomás, y se la ponía intramuscular cuando la señora llegó ahí, cuando llegó ahí, y tú, ya señora, y le pones la cefalosporina y ella le ponen la inyección y chao, ¿me entiendes? Y después tú le recetas y le das, ¿no es cierto?, la doxiciclina y el metronidazol, ¿ok? Ya. Eso Y es lo la que hacemos normalmente. Acordarse que con la cefalosporina, ¿qué es lo que estás tratando? Fundamentalmente eliminando el gonococo, ¿de acuerdo? Con la doxiciclina estás eliminando, ¿qué cosa? La clamidia, ¿sí? Y con el metronidazol, el problema mayor, ¿no es cierto? No el problema mayor, sino que el problema de la anaerobia. ¿Ok? Acuérdate tú que el metronidazol es maravillosamente bueno contra los anaerobios y se puede tomar por vía oral, cosa que la clindamicina no la podéis tomar por vía oral, no existe. Ok. ¿Aló? Y la otra duda era, ¿cuándo uno podría empezar como a sospechar que hayan complicaciones? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que empieza el PIP hasta que 48 a aparece? 72 horas tú controlas tu paciente. Obviamente, a lo mejor te llegó al otro día, ¿me entiendes tú? Con dolor y con fiebre y qué sé yo. Pero en teoría, ¿no es cierto? Tú debieras decirle, señora, venga en 48, en 2 a 3 días acá a control nuevamente.
tú la reevalúas, ¿no es cierto? Se siente mejor, se siente peor, le puedes hacer un recuento blanco, le puedes hacer una PCR, ¿no es cierto? Para ver tu evolución, ¿no es cierto?, de tu tratamiento, si realmente estás mejor o no. Y si no estás mejor, obviamente tienes que tomar una conducta diferente. Y la conducta diferente pasa por darle un tratamiento endovenoso, así de simple. ¿Ya? Ya. Pero mi pregunta iba más como, ¿cuándo aparecen las complicaciones si es que no se trata? Ah, no, o sea, hay un montón de infecciones, de enfermedad inflamatoria pélvica que ni siquiera la gente se da cuenta que tuvieron enfermedad inflamatoria pélvica. Hay un porcentaje importante, que en este momento no recuerdo cuánto, que debutan con infertilidad. La paciente llegó, no se embaraza, estuvo un año, ¿no es cierto?, de actividad normal con su pareja, ¿no es cierto?, y no se embarazó. Llegó, le hicieron una histerosalpingografía y tenía las 2 trompas tapadas por hidrosalping. ¿De dónde vino el hidrosalping? Tú le preguntas, ¿no es cierto?, y esa paciente nunca te dice que tuvo una enfermedad inflamatoria pélvica, ni siquiera que tuvo dolor, pero lo tuvo. ¿Me entiendes tú? Y ya tiene el daño tubario establecido. Otro paciente, otro ejemplo claro, es la paciente que debuta, ¿no es cierto?, con un embarazo tubario, una paciente que tiene un atraso genital, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, una test de gonadotrofina positiva, ¿no es cierto?, y que tú le estimas, ¿no es cierto?, que ese atraso fue de más de 5 semanas, 5,5 semanas, 6 semanas. Sucede que tú le haces una ecografía y no le encuentras absolutamente nada dentro del útero, test de embarazo positivo. Le haces una gonadotrofina y tiene más de 1500 de gonadotrofina. Tiene que verse, no se ve. ¿Dónde está? En la trompa, ¿no es cierto? ¿Y por qué está en la trompa? ¿No es cierto? Lo más probable es que haya un daño previo, ¿no es cierto?, y que se produce el embarazo tubario. Una mujer que consulta, ¿no es cierto?, a los 40 años por dolor pélvico, a los 30 años por dolor pélvico, a los 35 por dolor pélvico, tú le haces un examen ginecológico y no le encuentras nada. Le haces una laparoscopía, ¿no es cierto?, y encuentras que toda la trompa tortuosa, ¿no es cierto?, qué sé yo, adherencias, adhesiolisis, etc. Infecciones crónicas, ¿no es cierto?, del aparato de la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿ok? Dolor pélvico crónico. Entonces, a veces debutan con eso sin tener ni idea, ¿no es cierto?, que alguna vez hicieron la enfermedad pélvica. Por lo tanto, cuando ustedes se enfrenten con la más mínima sospecha de esto, razonablemente, chiquillos, ustedes siéntanse autorizados para tratarla, por favor, trátenla, no se queden con el tema. Esta cuestión sigue siendo tema, ¿eh? O sea, no es que haya desaparecido de la faz de la Tierra. Nosotros siempre acá en ginecología tenemos 1 o 2 pacientes con absceso tubovárico hospitalizados, siempre. Digamos. Otra. Gracias. Dale. Otra duda, chiquillos. Ah, sí, no, lo que yo le iba a preguntar, soy Macarena, Macarena. era sobre si la clínica era como más aguda o crónica, pero igual ahí... Claro, es que la clínica, ¿no es Ujú. cierto?, en general depende del bicho que uno tenga, porque ponle tú con una actinomicosis, ¿no es cierto?, una tuberculosis, ¿no es cierto?, que también pueden ser calificadas como tales. Tú vas a tener una clínica lenta a través de años incluso, ¿me entiendes tú? Pero con un gonococo o solamente con una clamidia trachomatis probablemente vaya a ser más lento, pero el gonococo es mucho más activo, ¿no es cierto? Entonces, esos son los bichos. Nuestra realidad es que, así en términos generales, ¿no es cierto?, si existe, ¿no es cierto?, una enfermedad inflamatoria pélvica, uno sospecha que esto es consecuencia de una enfermedad de transmisión sexual. Y lo otro que hay que tener en cuenta, esto en niños, ¿ok? Siempre en niños, ¿ok? Y en niños existe. ¿Y por qué? Porque ustedes saben lo que pasa entre la población, en todos lados. ¿Ya? Bueno, otra pregunta. ¿Ninguna otra duda? Bueno, la clase, esto léanlo, no sé si ustedes tienen el PPT, por lo menos para que lo vean y lo analicen, ¿ya? ¿Cómo se llama? La clase anterior del miércoles pasado, o sea, fue una cosa, digamos,